Buenos días para todos, queridos estudiantes. Nuevamente aquí con su profe Eri. Vamos a dar inicio a esta clase de geometría del 28 de abril. Espero que todos se encuentren bien. Un abrazo en la distancia. Primero que todo, felicitar pues a los estudiantes que ya enviaron el compromiso que había quedado de la clase anterior. ¿Listo? Entonces, los que no lo han hecho, pues todavía están a tiempo de que nos envíen la actividad. Recuerden que esa actividad, y con eso pues iniciemos la clase de hoy, hacía referencia a que ustedes tenían que escoger su propio sistema de unidades, y ese sistema de unidades, por ejemplo, las palmas, los pasos, los pies, luego tenían que medir un lugar o un objeto de su casa y hacer la conversión a nuestro sistema métrico decimal. ¿Listo? Haciendo un pequeño resumen de lo que fue la clase anterior, hablábamos de que a lo largo del tiempo surgió la necesidad a los hombres de poder medir, de poder dimensionar muchas situaciones de su vida cotidiana. Sin embargo, esto ocasionó muchísimos inconvenientes porque cada civilización pues creó su propio sistema de medida. Entonces, por ejemplo, de esos que estábamos hablando inicialmente, en algunas civilizaciones utilizaban los palmos, las manos, las pulgadas, los codos, los pasos, entre muchísimos más, ¿no? Y esto ocasionaba dificultades. Por ejemplo, imagínense usted una escena en la antigüedad que llegaran a un puerto comercial unos comerciantes a vender, por ejemplo, unas telas. Ellos manejaban su propio sistema de medida y los que la iban a comprar otra. Entonces, esto fue un problema que tuvo la humanidad durante muchísimo tiempo, hasta que por allá en el año de 1790 se creó el sistema, el sistema métrico decimal. Ese sistema métrico decimal fue la solución a todas estas dificultades porque se estableció prácticamente una unidad universal en la cual todas las civilizaciones y todos los hombres pues trabajáramos unos mismos sistemas de medida. Mucho más adelante, ya en los años 1900, 1960 más exactamente, se creó el sistema internacional, ¿verdad? El cual no solo habla de unidades de longitud, recuerden que este sistema métrico decimal habla de unidades de longitud, sino que el sistema internacional adopta las otras magnitudes, como la masa, el volumen, en fin. En la actualidad, en prácticamente todo el mundo se utiliza este sistema internacional. El sistema internacional es, ocupa más del 99.9% de los países del mundo, pero sin embargo existen otros sistemas, como lo es el sistema inglés, que lo adopta nada más y nada menos que Estados Unidos. Entonces, por eso es que más adelante vamos a estar hablando un poco de él, porque al ser en Estados Unidos un país desarrollado, uno de los países más influyentes del mundo, y ellos tienen su sistema inglés o tienen vigente su sistema inglés. Entonces, por ejemplo, como ellos producen carros, producen televisores, producen muchísimas cosas que nosotros compramos, entonces muchas de esas medidas, por ejemplo, cuando voy a comprar un televisor, yo no compro un televisor en metros ni en centímetros, sino que yo lo compro en pulgadas. Todos ahí tienen referencia que el televisor de su casa mide 40 pulgadas, 50 pulgadas, y eso hace parte del sistema inglés, que es el sistema norteamericano, que más adelante vamos a ver cómo se hace la conversión de una unidad a otra. ¿Listo? Eso básicamente era la introducción, mis pequeños saltamontes. Entonces, volviendo en materia, el sistema métrico decimal, que es el nuestro, tiene como unidad fundamental el metro. Esta es la unidad fundamental de nuestro sistema métrico, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo les comentaba en la clase anterior que no solo tenemos el metro, sino que él tiene unos amigos, por decirlo así, unos submúltiplos y unos múltiplos que le ayudan a medir de manera más exacta longitudes o dimensiones más pequeñas o más grandes. Entonces, los submúltiplos, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el decímetro, luego tenemos el centímetro y luego tenemos el milímetro, ¿verdad? Pero también tenemos unos múltiplos que son más grandes que él. Tenemos el decámetro, tenemos el hectómetro y tenemos el kilómetro, ¿verdad? Entonces,
El metro es la unidad fundamental y voy a escribirle aquí las equivalencias. Entonces, un decímetro, ya dijimos que era más pequeño porque es un submúltiplo del metro, equivale a 0,1 metros. Un centímetro, es decir, una décima de un metro. Un centímetro equivale a 0,01, ahí se me iba, metros, es decir, una centésima. Y un milímetro equivale a 0,0001 metro, es decir, una milésima del metro. En cambio, un decámetro equivale a 10 metros, un hectómetro equivale a 100 metros y un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estas unidades de longitud que hacen parte del sistema métrico decimal, estos submúltiplos que son menores que el metro y estos múltiplos que son mayores que el metro, le permiten o nos permiten a nosotros en la actualidad hacer unas mediciones más exactas dependiendo las longitudes, por decirlo así, que vayamos a medir. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir el grosor de una moneda, yo no puedo utilizar el metro, porque es una unidad muy grande, ¿verdad? Y que esa medición me va a dar muy inexacta. Entonces, para eso tenemos aquí nuestro amigo el milímetro, el cual, como es la más pequeña de esos submúltiplos, nos va a ayudar a tomar esas medidas tan pequeñas. Y si nos vamos al lado contrario, o sea, si vamos a medir longitudes mucho más largos, entonces si yo quiero saber cuál es la distancia que hay entre Rivera y Neiva, yo podría utilizar en metros, pero igual me van a dar unas cantidades que son bastante grandes, ¿verdad? Y si utilizara milímetros nos van a dar cantidades muchísimo más grandes. Entonces, para un manejo más exacto y también para la facilidad de manejar estas cantidades tenemos el kilómetro. Entonces ya yo sé que, por ejemplo, de Rivera a Neiva hay aproximadamente unos 14 kilómetros, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cómo yo puedo pasar de una unidad a otra, porque en la vida cotidiana, en la vida práctica se hace necesario en muchísimas situaciones pasar de una unidad a otra, ¿verdad? Entonces, ya vamos a darle pues inicio a ese tema. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver cuál es el procedimiento para yo pasar de una unidad a otra aquí dentro del sistema métrico decimal. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que aquí hay dos reglas que son muy simples. La primera es cuando yo paso de una unidad mayor a una menor. Recuerden que estas son las unidades mayores, estas que tenemos acá son las unidades mayores y acá tenemos pues las más pequeñas que son en milímetros. Cuando yo voy de una unidad mayor a una menor, siempre voy a multiplicar. Entonces, ojo con eso. Siempre que yo vaya de aquí para acá, voy a multiplicar. Ojo con eso. Y cuando yo voy de una unidad menor a una unidad mayor, o sea, cuando yo voy de aquí para acá, entonces siempre voy a dividir. ¿Listo? No se me adelante. Entonces, primero que todo, regla principal, para yo hacer una conversión de unidades de manera correcta, entonces siempre lo primero que tengo que saber es si voy de una unidad mayor a una menor. ¿Y cómo sé eso? Con esta tabla de múltiplos y submúltiplos, porque esta tabla me va a permitir a mí saber que estas unidades que están más a la izquierda, entre más a la izquierda estén, pues más grandes van a saber, y entre más a la derecha estén, pues más pequeñas van a ser. Entonces, ¿por quién vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar siempre por 1, pero ese 1 va a ir acompañado de unos ceros, porque recuerden que nuestro sistema se llama métrico decimal porque está en base 10. Entonces, al estar base 10 vamos a tener todas las potencias de 10 aquí incluidas. Entonces, vamos a poner un ejemplo para aclarar. Digamos que yo tengo 40 kilómetros y me dicen que los convierta a metros. Entonces ahí tenemos el primer caso, ¿verdad? Porque voy desde kilómetros, que está aquí, hasta metros. Entonces estoy yendo de izquierda a derecha, eso quiere decir que estoy yendo de una unidad mayor a una menor, por lo tanto voy a multiplicar. Entonces me quedaría 40, ya sé que voy a multiplicar, ojo con eso,
Voy a multiplicar. ¿Pero por quién voy a multiplicar? Recuerden que siempre vamos a multiplicar por 1 y vamos a dividir entre 1. Pero ese 1 va a estar acompañado de ceros porque estamos en potencia de 10. ¿Cuántos ceros tengo que agregarle a ese 1? Ah, bueno, aquí es donde voy a contar cuántas unidades hay entre una y otra. Entonces, como voy de kilómetros a metros, vamos a contar. Aquí tendría 1, 2 y 3. Eso quiere decir que como entre kilómetros y metros hay 3 unidades, a mí me tocaría agregarle aquí 3 ceros. Eso quiere decir que tendría que multiplicar por 1000. Y 40 por 1000 me da 40.000. Así de sencillo. Eso quiere decir que 40 kilómetros son exactamente igual a 40.000 metros. ¿Listo? ¿Quedó claro? Vamos con otro ejemplo de mayor a menor. Entonces digamos que yo tengo 125 metros. Me dicen que esos 125 metros los pase a milímetros. Necesito hacer esa operación. Digamos que yo tengo la medida de una pared grandísima, que mide 125 metros, pero voy a comprar una calcomanía, una cenefa, voy a pegarla y esa cenefa me la venden en milímetros. Entonces yo necesito pasar esos metros a milímetros para saber qué cantidad debo comprar. Entonces, como voy de mayor a menor, recuérdenlo nuevamente, de mayor a menor, de izquierda a derecha, estoy yendo de izquierda a derecha, entonces ya sé que vamos a multiplicar, ¿verdad? Entonces, como voy a multiplicar, entonces yo voy a poner aquí mi operación, me quedaría 125 por, ya sabemos que es por 1, pero acompañado ¿por cuántos? ¿Por cuántos ceros? Entonces vamos a ver cuántas unidades hay desde metro hasta milímetro. Tenemos nuevamente las mismas, 1, 2 y 3. Entonces esto me quedaría que tendría que ponerle aquí 3 ceros, 1, 2 y 3, o sea que me daría 125.000. ¿Listo? O sea que 125 metros son iguales a 125.000 milímetros. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el último de mayor a menor. Entonces me dicen, tienes 43 hectómetros, pásamelos a centímetros. Listo. Entonces, como los voy a pasar a centímetros, nuevamente, hectómetros a centímetros, de mayor a menor, entonces multiplico. Entonces me quedaría, hagámoslo de este lado, me quedaría 43. Listo, entonces me quedaría, estamos por aquí, me quedaría 43, ¿verdad? Que son los hectómetros por 1. Entonces, pero 1 acompañado de cuántos ceros, bueno, contemos. 1, 2, 3, 4. Entonces miren que ya aquí, como hay 4 unidades entre hectómetros y centímetros, entonces tengo que acompañar el 1 con mis 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces ya esto me quedaría, que esta vaina me da 43, 1, 2, 3, 4. O sea que me da 430.000. Eso quiere decir que 43 hectómetros son igual a 430.000 centímetros. Listo, fácil, ¿verdad? Entonces, ahora vámonos en el caso contrario. Cuando yo voy de una unidad menor a una unidad mayor. Entonces, vamos a poner aquí una separación. Listo. Entonces, digamos que voy de una unidad menor a una mayor. Entonces me dicen a mí, convierte 125 centímetros. Ahora hay una situación en la cual necesito convertir 125 centímetros a metro. Ah, bueno, listo. Entonces ahora voy desde centímetros, aquí está desde centímetros, hasta metros. Eso quiere decir que voy de una unidad menor a una mayor. Entonces, cuando eso ocurra, vamos a dividir. Entonces, 125, ¿listo? Dividido, vamos a ponerlo así como fraccionario, entre 1, igual. Pero, entonces, ese 1 va a ir acompañado de unos ceros. ¿Cuántos ceros? Lo mismo. ¿Cuántas unidades hay entre centímetros y metros? Entonces tengo 1 y 2. Eso quiere decir que tengo que acompañar ese 1 con 2 ceros. O sea que
Para convertir 125 centímetros a metros tengo que dividir entre 100. Si yo hago esa división, entonces me queda que esto es 1,25 metros. Eso quiere decir que 125 centímetros es igual a 1,25 metros. Vamos a hacer uno para finalizar aquí, también de menor a mayor. Entonces digamos que tengo, me dicen a mí, bueno, tienes 43.000 milímetros, pásame esos 43.000 milímetros, pásamelos a decámetros. Listo. Igual, estoy yendo de una unidad menor, aquí está, milímetros, a decámetros. Entonces, voy a dividir, vamos a hacer la operación, 43.000 dividido, como fraccionario pongámoslo, entonces 1, y vamos a ver cuántos ceros vamos a acompañarlo. ¿Cuántas unidades hay entre milímetro y decámetro? Entonces tengo 1, 2, 3 y 4, o sea que tendría que dividir entre 10.000. 1, 2, 3 y 4. Eso quiere decir que 43.000 dividido 10.000 me da 4,3. Eso quiere decir que 43.000 milímetros, aquí nos faltó el mm, 43.000 milímetros a decámetros nos va a dar 4,3 decámetros. ¿Listo, mis queridos estudiantes? Entonces la invitación es ahora a que observemos la guía que tenemos el día de hoy, en el cual vamos a reforzar este tema que estamos viendo. Vamos a ver primero esa parte numérica y luego vamos a hacer unos problemas de aplicación. Es bastante sencillo, simplemente es realizar unas multiplicaciones y divisiones. Sin embargo, cualquier duda que tengamos, pues vamos a estar reforzándola. Muy pronto vamos a tener nuestra clase virtual en la cual vamos a poder ahí compartir un espacio nuevamente. ¿Listo? Entonces, vámonos a ir ahora a nuestra guía para que veamos cuáles son los ejercicios que tenemos que hacer y los vamos a explicar uno por uno. De todas maneras, yo les voy a enviar este mismo documento que ustedes están viendo aquí, se los voy a enviar para que ustedes lo tengan ahí presente. Igual en este video pues van a tener nuevamente toda la información. Listo, entonces ya nos vemos con la guía. Bueno, entonces esta es la guía que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí junto a este video, pues aquí la tienen ya adjunta, ¿verdad? Entonces la descargan. Ahora, primero que quiero que quede claro es que los que tengan la oportunidad de imprimirla y trabajarla sobre ella, perfecto. Los que no, no hay ningún inconveniente, en su cuaderno me escriben las respuestas, ¿listo? Entonces aquí vamos a tener 5 punticos. Esos 5 puntos van a ir aumentando la complejidad. En estos primeros vamos como a reforzar primero todo eso que hemos conversado en la clase anterior y en esta clase, ¿verdad? Como cómo dimensionar los objetos de acuerdo a las unidades de longitud, cómo identificar yo a simple vista qué unidad de longitud es correcta o es la más adecuada para medir un objeto de acuerdo a su tamaño. ¿Listo? Entonces, en este primer punto dice, sin necesidad de efectuar ninguna medición, encierre los objetos que miden más que 1 metro. Entonces yo simplemente, ahí a simple vista, voy a visualizar y voy a hacer ese proceso mental a ver si el tablero, yo considero que el tablero es más grande que 1 metro, entonces lo encierro. En el caso de los que lo están haciendo en el cuaderno, pues lo dibujan. ¿Listo? Un avión y así sucesivamente. Ese es el 2. ¿Listo? Vamos a ver ahora el 3. Ahí tenemos el 3, una llave, el 4, un árbol, el 5, la mano, el 6, una puerta, el 7, una puntilla. Ustedes se van a encargar de encerrar solo los que ustedes vean que son menores que el metro. ¿Listo? ¿Verdad? Mayores que el metro, perdón. Vamos con el punto número 2. Dice, en los siguientes ejercicios, escoja la unidad de medida más apropiada para medir cada figura. Entonces, lo que estuvimos hablando en el video, ¿listo? Entonces, si yo voy
a medir el grosor de una moneda, entonces, ¿cuál ustedes consideran que sea como ese múltiplo o submúltiplo, esa unidad de longitud de las que vimos, de esas 7 que vimos ahí, que es más adecuada para que nos dé una medida más exacta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí les voy a dar la primera. Entonces, como les dije ahorita, las unidades de longitud más adecuada para medir el grosor de esta moneda sería entonces el milímetro, ¿verdad? Porque es la unidad más pequeña de las que tenemos ahí para una distancia bastante pequeña. Pero entonces, recorrido una ciudad, ¿cuál es la unidad que voy a trabajar? Bueno, así sucesivamente. Entonces luego tenemos ahí el ancho de un libro, el largo de un carro, la altura de una tijera, la distancia desde el centro de la Tierra hasta el polo norte, en fin. ¿Listo? Ahí me devuelvo un poquito. El punto 3 nos dice, utilizando su regla, trace segmentos según la medida dada. Entonces aquí vamos a empezar a utilizarlo de factores de conversión. Me dice, utilizando su regla, trace segmentos según la medida 13 centímetros. Bueno, ahí no tengo ningún problema. Ubico mi regla y trazo una línea que mida 13 centímetros. La mido en mi regla, ¿verdad? Pero entonces cuando me voy a 30 milímetros, entonces hay algunas reglas que solo tienen centímetros. Si hay alguien que tenga una regla de milímetros, perfecto. Pero entonces aquí nos tocaría convertir los 30 milímetros a centímetros y ubicarlos. ¿Listo? Lo mismo los decímetros. 2 decímetros los convierto a centímetros porque la regla que tenemos ahí en casa, las unidades que tienen están en centímetros, ¿verdad? Y tiene unas subdivisiones ahí, que son las rayitas más pequeñitas que están en milímetros. Entonces yo les recomiendo que pasen cada una de estas medidas primero a centímetros y luego sí tracen la línea de esa medida. ¿Listo? Aquí simplemente, vuelvo y les repito, tienen que trazar líneas con la regla, una línea recta con su regla que mida exactamente lo que les estamos indicando acá. Listo, 8.5 centímetros, ya ahí está directa, no hay que convertirla, simplemente medirla con la regla y trazar la línea. Listo, aquí les hago un pequeño resumen nuevamente de los múltiplos y de los submúltiplos del metro y sus equivalencias. Ahí va en el documento. Aquí estamos en la clase del 28 de abril, segundo periodo, está en nuestra segunda clase. Bien, y aquí está lo que explicamos. Esta es una recopilación de las conversiones de unidad. Entonces recuerden lo que dijimos, cuando yo paso de una unidad mayor a una menor, se multiplica. Cuando paso de una menor a una mayor, se divide. Listo, ya lo vimos allá en los ejemplos y aquí vienen los ejercicios. Entonces, ojo con eso, pasar 7 kilómetros a metro, 239 centímetros a metro, 3.4, tal cual con los procedimientos que vimos en la explicación anterior que tuvimos ahí en ese pequeño pizarrón. Y estas son también ahí, es el punto 5, que es exactamente igual. De todas maneras, muchachos, quedo atento a cualquier duda. Un abrazo, nos estamos hablando, muy pronto nos vamos a estar viendo y espero que todos pues entreguen de manera puntual esto. ¿Listo? Un abrazo muy muy grande. Este documento tal cual como está aquí, ya se los adjunté en la plataforma. Chao. Un abrazo, su profesor Eri.